Nosotros siempre trabajamos en la línea de inglés, bueno, trabajamos en el área de idioma inglés siguiendo una línea de investigación que ya la traemos de aproximadamente, bueno, 2 años. El año pasado comenzamos este estudio como una propuesta, ¿verdad? Digamos que en su momento se planteó y se fue a presentar a Perú. Sin embargo, para el desarrollo de una propuesta, primero necesitábamos enfocarnos en diagnosticar un contexto para poder elaborar este estudio. Por ende, el año pasado se comenzó a trabajar en esta investigación relacionada al enfoque psicolingüístico. El nombre del tema es Estudio Diagnóstico sobre la aplicación del enfoque psicolingüístico en el desempeño de los docentes de la Universidad Gerardo Barrios, pero en el área de inglés. Bueno, ahí estamos las personas involucradas en el estudio, mi persona y el licenciado Osmin Sura, que en un momento se va a acercar por acá. Este es el resumen de la investigación en general, que explica prácticamente el esqueleto del trabajo. El propósito de esta investigación radica en presentar los resultados de la fase diagnóstica. El año pasado se hizo la fase diagnóstica y este año vamos a desarrollar precisamente una propuesta. Para este año se lleva el diseño de propuesta sobre este enfoque de enseñanza. De la fase diagnóstica del proyecto diagnóstico sobre la aplicación del enfoque psicolingüístico aplicado en el desempeño docente en la Universidad de Gerardo Barrios. El estudio es mixto, ¿verdad? Se consideró los dos enfoques de investigación, tanto el cualitativo como el cuantitativo, donde se aplicó la observación del desempeño docente. Se visitaron algunas aulas donde los compañeros estaban desarrollando sus clases y a la vez se aplicaron 263 encuestas digitales para estudiantes y 28 para docentes. Eso se manejó a través de la aplicación de Question Pro, que la estuvimos trabajando con el licenciado 2000. El estudio toma en cuenta los dos campus, tanto San Miguel como Usulután. Los resultados demostraron que los docentes tienen que trabajar más en los elementos psicolingüísticos enfocados a la producción y escucha del lenguaje. Estamos hablando el habla y la parte de escucha. Y en resumen, los docentes deben aplicar una metodología complementaria desde un enfoque psicolingüista. Pero primero debemos aterrizar en entender el factor de la psicolingüística. La psicolingüística se deriva en 3 factores o elementos muy importantes. El primero es la producción del lenguaje, el segundo es la comprensión y el tercero es el desarrollo del lenguaje. Nosotros la investigación, prácticamente el esqueleto del marco teórico contempla esos 3 elementos que se explican dentro del trabajo en general. El objetivo principal o el objetivo general fue diagnosticar la efectividad docente basado en un enfoque psicolingüístico aplicado para la enseñanza del idioma inglés. Ese fue el objetivo general. Precisamente porque nuestro diseño de trabajo es un diagnóstico y se consideraron 2 objetivos en particular para ello. El primero era en verificar si los elementos del enfoque psicolingüístico eran empleados por los docentes en las aulas, y el siguiente era comparar, ¿verdad?, qué habían dicho los docentes y los estudiantes en relación a los cuestionarios que se les aplicó a los dos. Los cuestionarios contemplaban 20 preguntas cada uno, con la misma estructura, el mismo tipo de pregunta. Solamente que cambiaba, por ejemplo, el pronombre, ¿verdad? Si desarrolla usted, en caso del docente, ¿verdad?, desarrollan sus estudiantes este tipo de actividades en el aula. O en el caso del estudiante, desarrolla usted este tipo de actividades en el aula. El contexto literalmente es la situación del problema que se contempló para esto. Nosotros, como siempre lo manifestamos, ¿no?, traemos una línea de trabajo, siempre seguimos una línea de trabajo, una línea de investigación enfocado precisamente a la parte de enseñanza-aprendizaje de idioma inglés. Y el origen se fundamenta con los resultados de investigaciones llevadas a cabo por nosotros, ¿verdad?,
Am, este, bueno, por el equipo investigador en su momento de la Facultad de Humanidades. Pero ¿qué se toma en cuenta para ello? ¿Cuál es el precedente o antecedente que nosotros tomamos en cuenta para esto? Precisamente son las investigaciones que se han hecho previamente. Nosotros trabajamos obviamente con instituciones de bachillerato, donde están involucrados docentes de inglés, obviamente formados en universidades. Anteriormente hemos descubierto, o sea, en los estudios que se han hecho, donde se han tomado en cuenta directamente como grupo focal los docentes, diferentes falencias en relación a la enseñanza y más que todo en la formación. Nosotros nos enfocamos más directamente a docentes de especialidad porque esos son los casos muy en particular que siempre tocamos. ¿Y cuáles son los elementos o factores que estos docentes exhiben, por ejemplo, en su formación como tal? Se tomaron en cuenta las investigaciones del año 2013, 14 y 2015. Partiendo los resultados de estas investigaciones fue como nació esta idea, que precisamente, o sea, se ha ido a presentar a dos países, tanto a Perú como a Ecuador, porque este proyecto es de impacto nacional. O sea, la idea es precisamente de los resultados que se logren obtener a finales de este año, porque se va a desarrollar un taller de aplicación del enfoque psicolingüístico aplicado, tanto docentes como de acá y de San Miguel. El producto de todos del resultado final de esta investigación se va a compartir con el Ministerio de Educación. O sea, yo me voy a encargar de difundir los resultados, primero con las autoridades de la institución y eventualmente con el Ministerio de Educación, y se le va a hacer la presentación de un documento en el cual se refleje una guía de enseñanza donde se tomen en cuenta los elementos del enfoque psicolingüístico para la enseñanza del idioma inglés a nivel de educación superior y que pueda ser emulado también por otras universidades. La Universidad Gerardo Barrios, en sus dos sedes, como parte de su currícula académico-pedagógica, ofrece las carreras de licenciatura en inglés, profesorados y técnico bilingüe. Pero, como les decía en un principio, ¿verdad?, para entender el factor de la psicolingüística es necesario conocer cuáles son sus elementos. Según el diccionario Collins, la psicolingüística es la psicología del lenguaje, cómo el lenguaje nace, cómo se produce, cómo se comprende. Incluye la adquisición del lenguaje por parte de los niños, que este es el desarrollo del lenguaje. Contempla los procesos mentales subyacentes a la comprensión y producción del habla por parte de los adultos, los trastornos del lenguaje, etc. Esta definición abarca algunos conceptos y elementos psicológicos relacionados tanto con el inglés como segundo idioma, al igual como lengua extranjera. En nuestro contexto, el inglés se enseña y se aprende como lengua extranjera. ¿Por qué? Puesto que nuestros estudiantes están involucrados en un contexto donde el idioma no es el idioma oficial, sino que precisamente, obviamente, el español. Por ende, es el lenguaje, ellos los aprenden como lengua extranjera y no como segundo idioma. En caso que se fueran para Estados Unidos o otro país de habla inglesa, sí lo aprenderían como segundo idioma. En ese contexto, por ejemplo, cuando estamos hablando de la psicolingüística, si la persona aprende, si un extranjero, en el caso un salvadoreño que se vaya a Estados Unidos y quiera aprender allá el idioma inglés, se hace desde una perspectiva de adquisición y no aprendizaje. El aprendizaje se basa en función de reglas en la cual la conciencia humana juega un papel muy determinante porque hay razón, y esa razón inhibe a la persona que está aprendiendo un idioma a poder ser expresivo, a poder ser, por ejemplo, libre de manifestar o de expresar lo que está aprendiendo, sin temor alguno. La adquisición es un proceso natural, es un proceso, digamos, como el que desarrollan los niños, en los cuales los factores psicológicos no inciden en absoluto, porque es parte de un proceso donde la pena, el miedo y todo eso no incide. Igual allá, o sea, la persona adulta se pone a un contexto en el cual tiene
que hablar o hablar aunque se equivoque, porque eso es un proceso natural. Sin embargo, en nuestro contexto, el aprendizaje se gesta a través de normas y reglas. La persona tiene que memorizar ciertas normativas enfocadas a estructuras, enfocadas, por ejemplo, a la parte morfológica del idioma y otros aspectos. La metodología que se siguió para es la siguiente, ¿no? Como les explicaba en un principio, dentro del abstract, que el estudio es de naturaleza mixta, con su proceso de triangulación natural, ¿verdad? Involucra, por ejemplo, el uso de la extracción de la muestra, bueno, la consideración de la población y extracción de la muestra de esta población. Esa parte es donde se involucra el enfoque cuantitativo, y el cualitativo es la interpretación que se le da a esos resultados. Esa es la parte de la triangulación de resultados. Igual se aplicó la observación, la encuesta, así como también la descripción de los resultados manifestados en la respuesta proporcionada tanto por docentes como estudiantes. Todo esto implica el proceso de triangulación, o sea, nosotros siempre tratamos de que la investigación lleve ese equilibrio, aplicando los dos enfoques. Como les decía en un principio, los instrumentos contemplaron 20 interrogantes dirigidas a docentes y estudiantes. Las interrogantes llevaban la misma estructura, salvo que cambiaba, por ejemplo, la naturaleza del individuo. De esas 20 interrogantes, en su mayoría fueron afirmativas, pero nosotros no llevamos hipótesis, obviamente, porque es un diagnóstico. Cuando se hace un diagnóstico no es necesario meter hipótesis, lo estamos experimentando. Estamos simplemente haciendo un estudio, analizando un contexto. Eso es lo que fuimos haciendo. Por ende, las respuestas obvias que manifestaron tanto docentes como estudiantes, todas fueron afirmativas. Se evaluaron los 3 elementos del lenguaje, como les decía, la comprensión, el desarrollo del lenguaje y la producción. Bueno, ahí está la descripción. Nosotros redactamos solo en inglés las investigaciones. Ya les voy a traducir qué quiere decir eso. Se consideraron, por ejemplo, había una pregunta, la pregunta número 4, que decía, ¿verdad? La pregunta decía de esta manera: ¿considera usted que sus estudiantes, en caso al docente, ¿verdad? ¿Considera usted que sus estudiantes manifiestan limitaciones lingüísticas cuando hacen uso del idioma? El docente contestó de que sí. En el 100% dijo de que sí. Bueno, ahí lo describe el gráfico, no es necesario explicarles eso, porque ahí está prácticamente ya revelado. El docente dijo de que sí. Y los estudiantes, el 80.53% manifestó que también tiene limitantes de habla y de escucha. ¿Qué implica esto? Que los dos actores, o los dos autores, mejor dicho, involucrados en este contexto, son conscientes de que hay un problema, persiste un problema. Y el problema radica, por ejemplo, como nuestro objetivo dice, identificar los elementos psicolingüísticos que el docente emplea más en el aula para el desarrollo del lenguaje. Obviamente el que más se desarrolla o el que más se emplea es el desarrollo del lenguaje, porque el docente emplea un montón de actividades para que el estudiante trate la manera de hablar, trate la manera de poder comprender lo que se dice y todo lo demás. Sin embargo, como que eso no basta, o sea, se le está dando más prioridad a la parte del desarrollo del lenguaje, y no importa cómo el estudiante lo diga, y no importa cómo el estudiante lo interprete, pero se está desarrollando, se está poniendo en práctica el desarrollo del lenguaje. No en tanto en sí, se le está apostando al desarrollo de la producción y el desarrollo de la comprensión. Dentro de la investigación, esa pregunta prácticamente, como decía por ahí,
determinó el rumbo de la investigación, la cual nos da a nosotros la facultad para que este año la propuesta o el diseño de propuesta que se va a elaborar vaya enfocado a proponer a la universidad que el docente se enfoque mucho más en actividades de desarrollo de producción y comprensión del lenguaje, y que las de desarrollo del lenguaje las lleve paralelas, puesto que es la que más se manifiesta y es una que se hace de forma muy natural y en cualquier contexto. Dentro de las conclusiones se manifiesta lo siguiente, como les decía, una sola pregunta fue lo que determinó todo y la que nos dio la respuesta. Los estudiantes tienen limitaciones en el habla y escucha cuando se expresan en idioma inglés, según lo que ellos mismos dijeron. Igualmente, los docentes en general concordaron con los estudiantes. Esos son los problemas más comunes que prevalecen de acuerdo a los resultados de la investigación. Limitaciones de habla y escucha. El elemento lingüístico mayormente empleado por el docente es el desarrollo del lenguaje, como les decía. Y los estudiantes también lo manifiestan. Tanto profesores como estudiantes revelaron que se desarrollan actividades enfocadas a ese elemento del desarrollo del lenguaje. Tanto los docentes como estudiantes estuvieron de acuerdo con las respuestas positivas que proporcionaron en la mayoría de interrogantes establecidas, como les decías. Casi del 80 al 100% sí, no hubo negativa, pero hubo en esa pregunta 4 que nosotros la tomamos, que fueron obviamente respuestas afirmativas, que para nosotros es lo negativo y es lo que hay que trabajar. No obstante, existe una pregunta que determinó el curso de los resultados de la investigación, que fue la número 4, ¿no? En la cual los docentes y estudiantes manifestaron que sí, de verdad existen limitantes de habla y escucha cuando utilizan el idioma inglés, pero en los estudiantes, ¿verdad? Ahí al final se aclara la parte de esto. Dentro de las recomendaciones, el enfoque psicolingüístico aplicado debería ser, obviamente, aplicado por los docentes dentro del aula. Ellos deberían de tener en cuenta todos los elementos, producción, comprensión y desarrollo, y no solamente enfocarse a desarrollo del lenguaje, como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otra parte, los estudiantes deben ser expuestos sobre todo a actividades orales y escritas donde puedan tener la oportunidad de integrar los 3 elementos de la psicolingüística. Los docentes deben centrarse en producción y comprensión del lenguaje que se conviertan en las prioridades principales según los resultados de este estudio. Aquí radica la responsabilidad de los catedráticos de involucrar a sus estudiantes en más actividades de producción y recepción. ¿Qué implica esto? Mayor práctica. Claro, cuando se practica, cuando se escucha el desarrollo del lenguaje de forma implícita se está empleando, ¿verdad? Para fomentar actividades de habla y escucha en el salón de clases es recomendable proporcionar a profesores de idioma inglés una guía de enseñanza donde el enfoque psicolingüístico pueda ser aplicado, y es a la que nosotros le vamos a apostar este año. Esto es lo que vamos a elaborar. Mientras trabajan con este enfoque de enseñanza, los educadores tienen que ser conscientes de incluir todos los elementos correspondientes al mismo enfoque. Eso es parte del resumen de la investigación que se realizó el año pasado. No fue tan compleja, digamos, en el sentido que, como es interna, ¿no? No tocó mover mucho, pero generó elementos muy importantes que van a abonar para el diseño de propuesta de investigación que se lleva para este año, el cual ya se está trabajando, y en su momento esperamos compartirlo, en primer lugar acá, luego en San Miguel, y el tercer paso es también compartirlo con el Ministerio de Educación, y si existe la posibilidad también de poderlo difundir fuera, se estaría aprovechando también en cuanto a ello.